Hola, muy buenas tardes. He iniciado la grabación. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre la clase pasada para continuar ya con esta clase. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Ya había saludado a las personas que estaban conectadas antes. Les cuento que ya he iniciado la grabación. Ahora me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta sobre la semana anterior para, si no, continuar con la clase de hoy. No por mi parte. Perfecto. Continuamos con la clase de hoy. Dedito para arriba, por favor. Si no me encienden la cámara y no me hablan, por lo menos dedito para arriba para yo entender que están ahí, que me están escuchando. Excelente. Perfecto. ¿Estudiaron la materia de esta semana? Yo por mi parte, Dedito para... sorry. Dígame, Cristian. Sí, yo le pegué una leída. Em, Per- una leída, digamos, a grandes rasgos, pero quizás hay cosas que profundizar y todo el tema. Muy bien, Cristian. ¿Alguien más aparte de Cristian que haya leído la materia de esta semana, que haya visto los ejercicios, que haya visto las cápsulas, etcétera? Que haya visto la bibliografía. No, profe, nosotros, al menos mi grupo y yo terminamos hoy el trabajo, entregamos hoy, terminamos ayer súper tarde, así que no hemos dado vistazo hasta esta semana. Ok, Alberto, no te escucho muy bien. Sería bueno si ves qué es lo que pasa con tu micrófono o con tus audífonos, no lo sé. Darnay, dígame, Darnay. No lo escucho para nada. Darnay tiene la mano en alto y no escucho nada si quiere preguntarme algo. Ya. La pregunta de rigor. ¿Clase tradicional o clase invertida hoy? 13 del 7 del 2026. Finanzas corporativas, ingeniería civil industrial. Muchachos, clase tradicional, dedito hacia arriba. Eso, mejor levanten la mano, así todos quedan con la mano levantada y ahí yo sé que están diciéndome que sí o que no. Oscar y Oscar, Oscar, dígame usted. Oscar, bueno, Sí, clase tradicional, por lo que sí. me doy cuenta, la mayoría de las personas eh, pueden bajar la mano, vamos viendo. Vamos a proyectar. Para proyectar tengo que compartir, ¿verdad? Así que voy a compartir mi pantalla para que vean todo. Recuerden que los pierdo cuando empiezo a compartir mi pantalla, por lo tanto, por favor me interrumpen, no me levanten la mano porque no los voy a poder ver. Me interrumpen simplemente con voz, ¿de acuerdo? Segunda semana de la clase de finanzas corporativas, ¿ok? Dijimos ¿Profesor? para recordar algunas, dígame, ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? Es que dígame, Daniel. tenía problemas con el audio, parece. Sí, ahora lo escucho. Perfecto, así que estamos bien. Cualquier cosa me interrumpe, Darnay. Ya, profesor, ya.
dijimos que bueno, tuvimos la primera clase el lunes 6, tenemos la segunda clase el lunes 13 de julio. La semana pasada les dije que la próxima clase iba a ser el lunes 20. Lamentablemente tengo un compromiso, así que no puede ser el lunes 20. Me avisó incluso la gente de tutoría que yo ya había dicho que el lunes 20 no podía hacer clase, pero a mí se me fue en la semana y coloqué mal la fecha. Es el miércoles 23 de julio a las 20 horas. ¿Ok? Ellos obviamente cambian la sesión sincrónica, así que no hay problema en el Teams. ¿De acuerdo? Para recordar solamente, atención de estudiantes desde las 16 a las 17:30, previo requerimiento del estudiante, los días martes, y ahí nos ponemos de acuerdo en qué hora podría ser. Atención de estudiantes vía correo electrónico con un máximo de 24 horas de respuesta por mi parte al correo rovalle-73@hotmail.com. ¿Estamos claros con eso? Dedito hacia arriba o manito levantada, me da lo mismo como ustedes quieran, pero necesito saber si estamos de acuerdo con eso. Excelente. No hay conflicto con los temas de gestión. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? Tenemos que ver varias cosas. Vamos a ver cómo evaluamos proyectos principalmente, pero para ver cómo evaluamos proyectos, primero tenemos que entender la estructura financiera de una organización. Y la estructura financiera más básica que tenemos es el balance. Y el balance no es otra cosa que lo que tiene una organización o empresa y lo que debe. Por un lado, lo que tiene, que lo llamamos activo, y por otro lado, lo que debe, que lo llamamos pasivo, y por supuesto los aportes de los dueños o socios, que es el patrimonio. Recordemos, básicamente, la empresa es diferente de los dueños, por lo tanto, el aporte de los socios o dueños no es de los dueños, es de la empresa. Y la empresa obviamente funciona porque hay un aporte de estos socios o de estos dueños. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en los activos? Tenemos caja, banco, cuentas por cobrar, materias primas, maquinaria, equipos, vehículos, muebles, entre otros. ¿Y qué es lo que debemos? Tenemos que pagar préstamos bancarios, tenemos cuentas por pagar, tenemos bonos, ya eh, no me recuerdo si vimos bonos o no, me parece que no todavía, lo vemos en la próxima clase, tenemos otros pasivos financieros, ¿ok? Y no financieros. Y por otro lado tenemos el aporte de los dueños. Si ustedes se fijan, los pasivos más el patrimonio es exactamente igual al activo. ¿Ok? Y esta es nuestra estructura capital. Por supuesto, pueden haber muchas cuentas contables más que no están acá. Esto es solo para ejemplificar y por lo tanto quiero que entiendan que existe una igualdad entre el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? Dentro del balance nosotros tenemos la estructura financiera, que son las deudas de largo plazo, el capital preferente y el capital común, o sea, el patrimonio más la deuda de largo plazo. Eso hace que nosotros podamos calcular básicamente el valor de la empresa a valor contable o a valor económico. Si nosotros dijéramos, bueno, queremos vender esta empresa, la podemos vender de acuerdo a varios tipos de valor de empresa. Uno de ellos es el valor contable, otro de ellos es el valor económico, etcétera. Que existen diferentes teorías de cómo valorizar una empresa. Para poder valorizar una empresa o para poder valorizar un proyecto dentro de una empresa u organización, nosotros utilizamos el WACC como tasa de descuento o el costo promedio ponderado al capital, WACC por sus siglas en inglés. El WACC se obtiene y se usa para evaluar proyectos, rentabilidad y costos, con diferentes técnicas o herramientas de análisis. ¿Para qué usamos esto? Simplemente para tomar decisiones. ¿El proyecto es rentable o no es rentable? Financieramente hablando. ¿Ok? Y eso es lo que queremos determinar. ¿Cómo podemos financiar los activos? Obviamente ya lo vimos un poco la semana pasada. Podemos financiarlos con fuentes de largo o corto plazo. La estructura de capital corresponde a las fuentes de largo plazo, que pueden ser deuda a largo plazo y o patrimonio. Y la estructura financiera corresponde a las fuentes de financiamiento de la estructura total de la organización, o sea, la totalidad de los pasivos más el patrimonio, o sea, las fuentes de corto y largo plazo, ambas partes. ¿Ok? Modigliani Miller, esto se los voy a pasar rapidísimo porque ustedes lo pueden leer, está en la teoría. Lo que dice es primero que existe una serie de supuestos y dice que la primera proposición de Modigliani Miller dice, toda empresa, su valor es independiente de si tiene o no tiene deuda.
Y bajo este concepto lo que dice es que el valor de la empresa no apalancada es igual al EBIT sobre el costo de oportunidad del capital. Por lo tanto, el costo de oportunidad del capital es exactamente igual al EBIT sobre el valor de la empresa. ¿Ok? También dice que plantea a nivel teórico que el incremento del costo de la deuda compensa el incremento del costo del capital accionario. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que o me financio con deuda o me financio con capital accionario o con capital de los dueños. Por lo tanto, si yo me financio más con deuda, obviamente me voy a financiar menos con capital de los dueños o accionarios. ¿Ok? Y lo que me está diciendo también es que todo costo de capital accionario menos el costo de la deuda es principalmente la prima por riesgo. Y aquí tenemos la primera aproximación del WACC, ¿ok? Pero lo vamos a ver un poco más con detalle. Como les dije, esto lo pueden leer, no es tan complejo, es las tres proposiciones de Modigliani y Miller. En la proposición con impuesto entra el WACC, ¿ok? Y se puede ver desde tres perspectivas. Los activos de la organización, que ya les dije que es lo que eran los activos, que es la tasa que debo descontar para los flujos de caja esperados. Por otro lado, tenemos los pasivos de la organización, que es el costo económico que tiene la firma de atraer capital, o sea, cuánto me cuesta pedirle al banco, cuánto me cuesta pedirle a los acreedores, cuánto me cuesta emitir un bono, entre otras cosas. Y están los inversores, que son cuánto me cuesta o cómo me cobran los inversionistas del patrimonio, cómo me cobran los dueños de la empresa. Porque me van a cobrar, porque el patrimonio es de la empresa, o sea, el patrimonio lo colocaron los dueños, pero es de la empresa. Los dueños son diferentes de la empresa y los dueños le van a cobrar a esa inversión que hicieron una cierta rentabilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos evaluar un proyecto cualquiera que estemos desarrollando como personas o como gerentes financieros o como jefes de finanzas o el área que ustedes tengan, e incluso como gerentes o jefes de otras áreas que tengan que evaluar un presupuesto, aquí mucha gente trabaja en las mineras, probablemente tienen que evaluar muchos proyectos, se tiene el capital, entonces yo puedo invertir a cierta rentabilidad. ¿Qué rentabilidad es? El costo de oportunidad que tengo de ese capital. ¿Por qué? Porque yo lo tengo. Quiero invertir en comprarme una maquinaria, cualquiera que sea. Tengo el capital completo, tengo el dinero y por lo tanto voy y lo invierto completamente en la compra de esa maquinaria y yo digo cuál es la rentabilidad que le voy a colocar a esa inversión. ¿Y cómo la calculo? ¿Qué es lo que yo podría ganar si ese dinero que invertí en esa maquinaria lo coloco en otra inversión alternativa? Y ese es mi costo de oportunidad. Y por lo tanto, esa es la tasa de descuento. Pero también puede pasar que no tenga el capital y puedo solicitar un préstamo y financiar completamente la maquinaria, en este caso el ejemplo que estábamos dando, a través de un préstamo. Y la tasa de descuento entonces va a ser lo que me cobre el banco o la institución financiera en donde yo solicité este préstamo. Y esa va a ser la tasa de descuento del proyecto para ver si es rentable o no. Y también existe una tercera forma, y que es, por una parte, coloco un poco de capital y por otra parte pido prestado en deuda. Y esto entonces saco un costo promedio ponderado del capital o el WACC, costo promedio ponderado del capital por su sigla en inglés. ¿Ok? Aquí vemos que, bueno, el costo de oportunidad del capital es el costo del COK, ¿cierto? O nosotros lo vamos a ver como el WK más adelante, en la tasa de descuento cuando tengo el capital completo y cuál es la tasa de descuento que voy a usar, el costo de oportunidad que tienen los inversionistas, pero también por otro lado tengo el costo de la deuda y el costo de la deuda lo voy a ver antes o después de impuesto porque tiene un beneficio tributario y la voy a evaluar el costo de la deuda por el promedio ponderado o por la combinación de flujos y los costos de los recursos propios los voy a calcular por el ROE, por el retorno del patrimonio, del capital, por el modelo de Gordon o por el KPM. Cualquiera de los tres modelos yo puedo calcular cuál es el costo capital. En este curso, por el momento no vamos a llegar hasta ahí, vamos a ver algo del modelo Gordon más adelante, pero quédense con que
existe la forma de calcular el costo de capital de los recursos propios y eso se hace a través de modelos que están financieramente probados. El WACC, como ya les dije, es el costo promedio ponderado al capital o el CCPP por su sigla en inglés, ¿ok? El WACC consiste en un promedio ponderado del costo de las diferentes fuentes de financiamiento que aportaron para el proyecto ABC o para la creación de la empresa ABC, da lo mismo, ¿ok? Yo financié un 40% con capital, un 60% con deuda y por lo tanto ahí están los porcentajes que tienen y voy a tener que ponderar esos costos, ¿ok? El WACC no es otra cosa que el peso del aporte de los accionistas o dueños del patrimonio por la rentabilidad que le exigen estos accionistas. Recuerden que la rentabilidad exigida por los accionistas la calculamos por el ROE, por el KPM o por el modelo Gordon, ¿cierto? El costo de la deuda, recuerden que la deuda la calculamos por promedio ponderado o la calculamos por el costo de la deuda que estamos teniendo en ese momento, si es que no tenemos más deuda, por perdón, aquí está la rentabilidad, este es el peso de la deuda, o sea, el capital se colocó un 40%, como dije recién, y un 60%, y ahí tenemos el 100% de lo que estamos requiriendo para la maquinaria. La rentabilidad exigida es el KD, pero esto tiene un beneficio tributario porque el costo de la deuda te disminuye impuestos, ¿ok? Y por lo tanto, restamos la tasa de impuesto a este costo de la deuda y lo hacemos factorizando por uno menos la tasa de impuesto. Esto es el WACC, no es otra cosa, ¿ok? Y lo vamos a calcular en algún momento en unas presentaciones más adelante, ¿ok? Obviamente esta es una de las estructuras más complejas que tiene la toma de decisiones de la empresa. ¿Por qué? Porque el administrador financiero debe saber y debe ser capaz de evaluar el riesgo, rendimiento y el valor que va a generar la estructura de capital que va a tener esta empresa y esa estructura de capital me va a entregar el WACC con que voy a descontar los flujos futuros de mi organización o de los proyectos que yo invierta para poder hacer crecer la empresa y generar valor, ¿cierto? Que es lo que busco normalmente. El costo de capital es el resultado de los costos de cada uno de los componentes, como ya se los dije, recuerden aquí el componente del capital y el componente de la deuda, ¿cierto? Ok. Eh, ya, perdón. He hablado de inversión, ¿cierto? He hablado de que vamos a evaluar los proyectos de inversión. Y un proyecto de inversión no es otra cosa que comprar activos para aumentar el valor de una organización o para aumentar el valor de ciertos accionistas o ciertas personas que están invirtiendo su dinero en un negocio que esperan obtener ganancias en el futuro. ¿Ok? Eso es lo que conocemos de inversión. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Muchachos, muchachas. ¿Eso es un proyecto de inversión, sí o no? ¿Y cuándo entra el Cristian, BAN? ¿Cuándo entra el BAN, profesor? Acá estamos hablando, tranquilo, vamos empezamos para con el allá. WACC, es que, claro, Va- este concepto Vamos para para mí allá, no, y Cristian. parece, ok, Vamos para allá, Cristian. Lo que pasa es que en general, Cristian, lo que hacen las empresas es decir, ya, vamos a calcular el van del proyecto, ¿cierto? Muy bien lo que tú me acabas de sí, decir. correcto, correcto, Y tú le dices, ya, perfecto, calculémoslo. ¿Y a qué tasa de descuento? Colócale un 10%, ¿sí o no? sí, 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 Pasa eso normalmente, ¿verdad? correcto, Un tremendo error. Uno tiene que calcular el WACC para poder hacer una tasa de descuento que sea relevante para ese proyecto. Si todos los proyectos fueran evaluados al 10%, no existiría el costo promedio ponderado al capital. ¿Me entiendes? Porque un proyecto podría financiarse mucho más con deuda y tener una tasa de descuento más baja a lo mejor, o mucho más con capital y una tasa de descuento más baja a lo mejor, y no sabemos si es 10% realmente. Entonces fuimos al WACC primero y dijimos cómo se construye el WACC, y ahora vamos a ir a descontar los flujos de los proyectos al BAN, pero tranquilo, vamos para allá. Muy, muy bien en todo caso porque me estás haciendo llegar a eso, ¿ok? ok. Ya, ¿se entiende hasta acá o no? Ya, ¿para qué hacemos una inversión? Para generar utilidades, ¿verdad? Y tenemos inversiones de corto plazo, que es comprar bienes para revenderlos rápidamente. Compramos lápices, vamos, los revendimos y hacemos una ganancia por esa inversión. Y es una inversión de corto plazo porque esperamos que los lápices no estén años de años en la organización sin venderlos. No queremos inventario
inmovilizado que nos hace perder dinero. ¿Por qué? Porque todo inventario tiene un costo de oportunidad también. Ese capital que está inventariado ahí no está trabajando para generar utilidades. Está inventariado. Después va a generar utilidades cuando yo la venda. ¿Ok? Y tenemos las inversiones de largo plazo. Y en las inversiones de largo plazo normalmente nosotros decimos que son la maquinaria o equipo, los edificios, los vehículos, entre otros. ¿Ok? Si es que lo vamos a ver desde el punto de vista de que la organización ya está creada, pero también podríamos evaluar una inversión de capital en la creación de una empresa cualquiera que sea. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, primero tenemos que evaluar cuánto va a ser nuestra NOF, ¿cierto? O nuestro flujo de caja y nuestras necesidades operativas de fondo. Y luego también tenemos que sacar cuánto es nuestro CAPEX o nuestra inversión de largo plazo para poder calcular bien los flujos futuros y ver qué es lo que pasa si este proyecto es o no es rentable. ¿Ok? Nosotros acá en este curso nos vamos a enfocar en las inversiones de largo plazo, que son las difíciles de evaluar. Las de corto plazo es un flujo de caja, digamos, y que nosotros ya lo vimos la semana pasada cómo se determina el flujo de caja y ahora vamos a ver cómo se determina la NOF o las necesidades operativas de fondo o el capital de trabajo, como le llaman algunas personas también, ¿ok? O algunos autores. ¿Por qué invertimos? Porque tenemos que renovar o reemplazar, porque tenemos acciones estratégicas, o sea, queremos abarcar un nuevo territorio, queremos abarcar un nuevo grupo de clientes, queremos mejorar nuestra estrategia operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque queremos innovar o modernizarnos, porque queremos expandirnos, etcétera. Y para evaluar una inversión, nosotros siempre tenemos que ver cuál es la generación de beneficios futuros que tiene la inversión que estamos desarrollando. Y por lo anterior hacemos un flujo de caja, que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad, señores, señorita? ¿O no? ¿O no se acuerdan? Nosotros como Pero equipo teníamos una duda, profesor. dígame. Ese flujo de la universidad entendería que es un flujo operativo como tal, pero no era un flujo de inversión, o estamos equivocados. El flujo de caja que se dio de la universidad Primero que todo no era un flujo de caja, era un balance y un estado de está en balance, resultados y pero ustedes de ahí tenían que sacar y de ahí ustedes tenían que sacar ¿cómo se llama? El DuPont. El flujo de caja que se les me pedía era de equivoqué. acuerdo a las Sorry, empresas que ustedes sí, trabajaban. sí, ese flujo de caja que nosotros tuvimos de una empresa X no era, ¿Mm? entendería que no era el flujo caja de un proyecto de inversión, sino que era el flujo el financiero, No operativo. necesariamente, no necesariamente. Si usted tiene la empresa funcionando, a lo mejor el flujo de caja de su empresa y no necesariamente el flujo de caja operativo. También podría ser un flujo de caja estratégico. Usted puede tener muchos flujos de caja, pero lo más importante es que cuando usted hace el análisis de flujo de caja, lo está haciendo de acuerdo a un proyecto, a una empresa, o para evaluar la operación, o para evaluar lo que usted quiera. Pero cuando está evaluando la operación propiamente tal, usted lo que está tratando de calcular es las necesidades operativas de fondo, que las vamos a ver en un ratito más, y que en algunos autores la conocen como NOF. ¿Ok? Ok. Los criterios básicos para evaluar inversiones, como su compañero ya lo adelantó, uno es el BAN, el otro es la TIR, el otro es el Payback y el otro es el IBAN. ¿Existen otros? Sí, existen otros. Nosotros nos vamos a enfocar en estos cuatro, en este curso. ¿Ok? ¿Conocen estos criterios básicos de evaluación de proyectos? ¿Sí o no? ¿Manito hacia arriba o manito hacia abajo? ¿O los conocen? ¿Los conocen todos? Yo no, por lo menos. Ya. Algunas personas sí, otras personas no. Vamos. El BAN determina la riqueza de la inversión dada una rentabilidad requerida o una rentabilidad exigida. El BAN no es otra cosa que traer los flujos de caja futuros al presente y descontarles la inversión inicial. Si ustedes ven ahí, esa es la formulación que tiene a nivel general, donde tenemos que el FC es el flujo de caja neto en el periodo 1, 2, 3 o enésimo. El I0 es la inversión inicial del proyecto y R es la tasa de descuento relevante. Generalmente se utiliza el WACC o el KPM, cualquiera de las dos formas. Como le decía a Cristian hace un rato atrás,
Cuando dicen, ya, pero descuéntalo al 10%, eso es un error tremendo. No se debe hacer así. Se usa mucho, pero es un error. Uno debe calcular cuál es el KPM o cuál es el WACC, cualquiera de los dos. El KPM para obtener el KD, si es que es solo inversión a través de ¿cómo se llama?, de inversión de los accionistas, o el WACC si es que tiene un componente de accionistas más deuda. ¿Ok? Generalizando el WACC, generalizando el VAN, es la inversión inicial más la sumatoria de igual 1 hasta n de los flujos de caja en I sobre 1 más la tasa de descuento relevante en I. ¿Ok? Elevado a I. La tasa de descuento relevante nosotros la conocemos como WACC o como costo promedio ponderado del capital. O sea, SR es el WACC o el costo promedio ponderado del capital. Si el VAN es mayor que cero, entonces se debería aceptar el proyecto. Y si el VAN es menor que cero, se debería rechazar el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Profesor, Díganme. ese R o ese WACC es la tasa mínima exigida es la tasa mínima que me exige el proyecto, así se traduce, ¿no? No, es la tasa en la cual tú le pagas a los accionistas lo que te están exigiendo y además pagas la deuda de lo que te están exigiendo, el costo de la deuda. Si esa tasa fuera la mínima exigida, entonces la llamaríamos TIR, porque es cuando el proyecto se hace cero. ¿Ok? Ok. Cuando el proyecto se hace cero, cuando el VAN es cero, entonces eso que está ahí se llama TIR y lo vamos a ver en un ratito más. Ahora, cuando tú dices la tasa mínima exigida, te refieres a que una tasa un- una tasa menor a esa te va a generar utilidad o te va a generar pérdida. Disculpa que te haga la pregunta, Cristian. Cuando tú me dices la mínima exigida. De 10, según lo que entiendo, es utilidad, pero creo que tengo conceptos errados, perdón. Es el costo capital cuando habla de esa R, o estoy equivocado, no sé si estoy seguro. Es el WACC, es el Ya, WACC. el Y costo el capital, costo, ¿cierto? y claro, y el costo capital está por dos componentes. Por un lado está el patrimonio o la inversión que yo hago en el proyecto y por otro lado está la deuda. Yo podría financiarme, como te dije anteriormente, solo con deuda y por lo tanto el costo de capital o el WACC va a ser el costo de la deuda multiplicado por 1 menos t, ¿cierto? Sí, sí, ¿Estamos sí. claros? Pero yo podría financiarme solo con capital, cero deuda, no pido ningún peso prestado y por lo tanto el WACC va a ser exactamente igual al KD, ¿cierto? Perdón, al Sí, KS, al costo de los accionistas. ¿Cómo calculo el costo de los accionistas? A través del modelo KPM. ¿De acuerdo? sí, el que acaba Así de... lo puedo Sí, sí. calcular. Ok. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un financiamiento compartido entre una parte, no sé, el 20% lo financio con capital y el 80% lo financio con deuda, entonces debo calcular cuánto es el WACC. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Lo vamos a ver de inmediato. Darnay, ¿Me escucha, profesor? Que han tenido un problema con el audio. sí, sí me di cuenta, pero dígame nomás, no hay Ah, problema. ya, no, mira, la pregunta era respecto a la lámina anterior, cuando dice que si el VAN es positivo, no, Aquí, al final, aquí, se ¿sí? debería aceptar el proyecto, que Correcto. era una de las preguntas de la prueba de diagnóstico. Pero yo ¿Ya? entendía que tenía que ser el VAN y también con una TIR superior a cierto valor. No necesariamente. Oh, Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque significa que estás generando riqueza. ¿A qué me refiero con que estás generando riqueza? Supongamos que tú tienes una inversión de 100, ¿ok? Y tus flujos de caja te dieron 130, ¿vale? Tus flujos de caja descontados. Aquí los tengo. Aquí tengo 100 y aquí tengo 130. 100 en negativo más 130 me da 30, o sea, un VAN mayor que cero. ¿Pagué la inversión inicial? Sí, la pagué completamente, ¿cierto? ¿Estamos claros? sí, pero parece que no alcanzo Y- quedo abajo el costo de capital, ¿Por qué? porque va dentro del...
A ver, voy a ir aquí de nuevo, mira, Sí, voy a ir aquí, ¿ok? Voy a copiar esto. ¿Qué es lo que te dije yo? Van mayor que cero, ¿cierto? Si tengo que la inversión inicial es igual, perdón, es igual a 100, ¿vale? Obviamente la inversión inicial es negativa, así que le voy a colocar ahí eso y aquí eso, ¿vale? Porque lo sí, invertí, es un flujo efectivo de salida de dinero. Y tengo que la sumatoria, que todo esto que está acá, que lo voy a copiar, que todo está acá, le voy a decir que es, todo esto que está le voy a decir que es 120, ¿vale? ¿Se entiende hasta ahí o no? sí, ¿Se entiende hasta aquí? sí, ¿Sí o no? sí, se entiende. Perfecto. ¿Qué es lo que dijimos que cómo se calculaba el VAN? El VAN se calcula como la inversión inicial, el VAN, es igual a la inversión inicial más los flujos de caja descontado a la tasa de descuento. Yo hice un supuesto aquí, dije todos los flujos de caja descontado a la tasa de descuento relevante, que en este caso sería el WAC, es igual a 120. Por lo tanto, ¿cuánto me da esto? 20, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Si el VAN es mayor que cero, ¿pagamos la inversión inicial, sí o no? Sí, sí, Claro que sí. se paga. Claro que sí, ¿cierto? Y nos quedaron 20. ¿Qué más pagamos? Vámonos para atrás, por favor. Ahí en el R está el costo de capital, el WAC, perdón, el WAC. Espérame un poquitito. Si voy para allá, dame un segundo. Espera un poco. Control Z, control Z, control. Voy a pegarlo como imagen para poder moverlo y cambiarlo. ¿Qué más pagué yo? Dime qué más pagué. Si se supone que el R es la tasa de descuento, ¿pagué el costo de los accionistas? ¿Sí o no? Sí, ¿Y pagué el costo de la deuda? ¿Sí o no? también. Sí, ¿cierto? Sí, O sea, le pagué a los accionistas o a los dueños del capital, le pagué a la deuda completa, todo lo que tenía que pagarle a la deuda. Y además de eso me generaron 20, me quedaron 20 millones, miles de millones, cientos de miles de millones o lo que sea. ¿Generé valor? ¿Sí o no? sí, genera valor y está incluida también el costo de capital dentro del WAC. Pero por supuesto, si aquí yo estoy Sí, descontando a la tasa R y por lo tanto el costo de capital está todo incluido. Si yo sí, genero 20 en el VAN, estoy generando valor porque pagué todos los costos. Pagué el costo del capital, pagué el costo de, ¿cómo se llama?, la inversión inicial. Y cuando digo pagué el costo del capital, digo pagué a los accionistas y le pagué a la deuda, ¿cierto? sí, Perfecto. ¿Se entiende entonces por qué si el VAN es mayor que cero, yo acepto el proyecto? Sí, profesor, sí, yo lo entiendo, sí, pero habían algunas variables que leí en el paper donde me hizo ruido porque hay que hacer una mirada integral, digamos, para poder tomar la decisión. Entonces, ahí es donde me generaron dudas. Ya. Lo que pasa es que muchas veces se dice que hay que ver el VAN, la TIR, el payback y una serie de cosas, pero el único criterio que no tiene casi inconvenientes para evaluación de decisiones financieras es el VAN. La TIR tiene problemas, ¿por qué? Porque si tienes varios cambios de signos, tienes más de una TIR, ¿vale? Porque va a pasar más de una vez por el eje X. Entonces, más de una tasa te va a hacer que el VAN sea cero, ¿ya? Para que quede claro. La tira además hace un supuesto básico, es que me estoy adelantando la materia, pero ya, hace uno de los supuestos básicos es que todos los flujos futuros se reinvierten a la tasa TIR, lo cual no necesariamente va a decir así, si la tasa TIR te da un 20%, no necesariamente todos tus flujos los vas a poder reinvertir al 20%. El payback es muy bueno porque una de las cosas que me dice es
cuánto es el periodo de recuperación de la inversión. Eso es lo que estoy calculando. Y si me dice que tengo 4 meses, un año, 6 meses, y tengo otro proyecto con un año, 8 meses, la lógica que yo diría como inversionista es, bueno, me voy por el que recupero en un año, 6 meses, pero el payback no considera los flujos que están después de la recuperación de la inversión. Por lo tanto, si yo tengo flujos muy grandes al final, y en el proyecto perdón, en el proyecto 2 tengo flujos muy grandes al final y en el proyecto uno tengo flujos muy chicos al final y tomo el proyecto uno porque tiene un mejor payback, estoy desaprovechando oportunidades de crecimiento de mi empresa o generación de valor porque tomé un proyecto que me generó, claro, en el corto plazo una recuperación de la inversión corta, pero en el largo plazo un menor valor que el proyecto que me lo recupera más rápido. ¿Se entiende o no? Profesor, entonces había que fijarse en este caso en el VAN, en esa comparación El de VAN, proyectos el a VAN es corto una, plazo y largo plazo. claro, claro, el VAN es un súper buen indicador, pero existen otros indicadores que los vamos a necesitar, porque por ejemplo, cuando tenemos inversiones de capital, más de una inversión, o sea, varios proyectos en los que yo podría invertir, y son algunos de ellos mutuamente excluyentes y tengo restricciones de capital, el VAN no me sirve 100%, ¿ya? Y lo vamos a ver en un ratito, ¿de acuerdo? Que se llama IBAN. Entonces tampoco hay que ser tan taxativo, que solo el VAN es el que sirve, pero el VAN es uno de los mejores eh, indicadores que me permite evaluar un proyecto. Pero cuando tengo alguna salvedad, algunas cosas muy específicas, voy a tomar otros indicadores para complementar. ¿Ok? ¿Se entiende? Darnay tiene la mano levantada todavía. Excelente. Vamos con la siguiente parte. ¿Se entendió esta cosa? Lo voy a borrar aquí. A ustedes les queda la grabación, pero lo voy a dejar borrado para que cuando suba la presentación no tenga estas cosas, ¿ok? Sigamos viendo entonces. Si el VAN es mayor que cero, entonces yo debería aceptar el proyecto. Si el VAN es menor que cero, yo debería rechazar el proyecto, porque si es menor que cero, o no estoy pagando toda la inversión inicial o no estoy pagando el costo de capital que tiene esta organización. Vamos con un ejercicio. Si suponemos que tenemos una estructura de capital de 2,5 millones en activo, 1,5 millones en pasivo y 1 millón en patrimonio, podemos decir, además sabemos, perdón, que el KD o el costo de la deuda es 2,5, el KS o el costo del patrimonio es 8% y el T es 27%. Por favor, calculen que el WACC les va a dar un 4,3. ¿Lo pueden hacer, por favor? Y me dicen si está bien o está mal, porque recuerden que también me puedo equivocar. Ya ni me acuerdo ¿Lo la están fórmula. haciendo? Es que ¿Mm? ya ni me acuerdo la fórmula. O eso es el. eh, Tranquilo, la voy a no me traer. acuerdo que el WAC para mí es un concepto nuevo, sorry. Nunca lo había escuchado. Sí, no te preocupes. No te preocupes, la voy a traer. Sí, la mayoría de las organizaciones no lo usan porque usan el 10%, casi todas. Dicen, no, descuéntalo al 10%. Es como lo típico que hacen, pero no necesariamente lo correcto. ¿Ok? O sea, si usted es un buen financiero, si usted es un buen gerente general, a su gerente de finanzas usted le va a decir, sí, pero dime cuánto es el WAC. ¿Ok? No le va a decir, eh, ya no hay problema. No hay problemas, usemos el 10%. Usted le va a exigir que le calcule el WAC. Ahí está el WAC, ¿ok? La fórmula. ¿De acuerdo? ¿La puedes ver ahí? Sí, sí, profe, sí, sí. Gracias. Ya. Acuérdense que esto es el porcentaje de valor que yo uso de capital de los dueños. Y esto es el costo que le exigen los dueños al capital invertido. Recuerden que esto es el porcentaje que yo uso de deuda en la inversión o en la estructura de capital. Y esto es el costo que me exige la deuda. ¿Ok? Y por supuesto, el T es el impuesto.
¿Lo calcularon? Hagámoslo. ¿Les parece? Teníamos lo siguiente. Teníamos lo siguiente. ¿Ok? Aquí teníamos 2.500.000, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí en una sola celda, ¿ya? Le voy a colocar pesos y para no equivocarme. Acá teníamos la deuda, que era 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000. También le vamos a colocar signo pesos. Y acá teníamos el patrimonio, que era 1.000.000. No estoy equivocado, ¿verdad? A lo mejor me equivoqué en el número ahí, claro, 10 millones, pero le vamos a sacar uno, 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos bien Sí, ahí. profe. Teníamos que el KD era 2,5%. El KS dijimos que era un 8%. Y el impuesto dijimos que era un 27%, que es lo que se usa normalmente en Chile en la actualidad. Calculemos el WACC entonces. Primero, calculemos el WS. ¿Cuánto es el WS? El WS es lo que tienen los accionistas invertidos sobre el total de los activos, o sea, sobre los 2,500.000, o sea, un 40%. Veamos si es que está ahí. Obviamente, si el WS es el 40%, el WD es 1 menos el 40%, o sea, un 60%, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí o no? También lo podemos calcular diciendo, bueno, esto sobre los 2,500.000 me da un 60%, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros, sí o no? Por favor, díganme sí o Sí, no. sí, profe. Por mi parte, Sí, sí. sí. Sí, profe. Eso, respóndanme hablando porque no lo estoy viendo, ¿ya? Y teníamos Sí, por profe. otro lado que el WACC, voy a copiar para no escribir toda la fórmula, ¿ok? Que el WACC es eso, que está ahí. Entonces calculémoslo. El WACC es Eh, exactamente igual al WS 40 por 0,8. por el KS, ¿cierto? Más el WD A 60. por el KD factor de 1 menos la tasa de impuesto, 0,27. 4,3%. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a tomar esta cosa que está aquí, para no copiar todos los números yo en el Excel uno a uno, lo vamos a colocar ahí y vamos a calcular el VAN. ¿Ok? Yo les digo a ustedes que el VAN es 4.920.066. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad aquí. VAN al, podríamos hacerlo genérico, ¿verdad? Para si, no, si cambiamos los porcentajes, nos cambia también los textos. VAN al 4,3%. Redondear. Ya, al 4,3, si le agregamos aquí un ampersand por ciento, para que nos quede todo bonito ahí, van al 4,3%, va a ser exactamente igual al BNA, paréntesis, que es lo que nos trae el VAN, ¿cierto? La tasa del VAN, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Díganme profe. sí o no, por favor. Ya. Sí, profesor. El Y, R, el R. y los flujos son todos los flujos que tenemos.
4.717.000. Por favor, díganme en qué me equivoqué cuando hice eso. Por la inversión, profesor, el año La cero. inversión, Del la año Perfecto. cero. inversión. Muy bien, en el año cero. El año cero no tiene descuento, por lo tanto, tengo que Son tomarlo 2026, ¿desde dónde? Desde el 2025. 2025 al 2035, ¿cierto? Y sumar, ¿por qué sumar? Porque ya está en negativo, ¿verdad? La inversión inicial. 4.920.066. ¿Está claro hasta acá? Sí, Sí, está claro. profesor. ¿Se entiende? Sí, Supongamos profesor. ahora que mi estructura capital cambió y aquí tengo 5.500.000, ¿ok? Y aquí tengo, obviamente, la diferencia, son 4.500.000, ¿verdad? Y ahí tengo los 5.500.000, ahí tengo el balance cuadrado, ¿ya? Para que quede claro, suma y suma acá. Ya, ahí está cuadrado, ¿verdad? O sea, este menos este es igual a 0. Estamos bien, no hay problema. ¿Qué pasó con el VAN? ¿Qué pasó con el WAC primero? Díganme, por favor. Debería cambiar El, porque cambia el el WAC subió, WS, el WD. pero, ya. ¿El WAC subió o bajó? Bajó. Creo que bajó, es que ya ni me acuerdo, bajó. Bajó de 4.3 a 4.3. 2.95. 4.3 era. Ahora es 2.95. ¿Qué pasó? ¿Bajó o subió? Bajó. Al Bajó. WAC. ¿Con qué me financié más ahora? ¿Con deuda o con patrimonio? Deuda. Con deuda. Antes, ¿con qué me financiaba más? ¿Con deuda o con patrimonio? Con deuda, pero en menor proporción. Excelente. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Por acá, Cristian Arias. Cristian, me manda un correíto con su punto adicional, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, gracias. Lo sigo financiando más con deuda, pero la proporción de la deuda subió. Esta empresa empieza a ser un poco más riesgosa, ¿verdad? Claro. Porque sus pasivos circulantes son más altos ahora, ¿verdad? Estamos claros de eso, ¿verdad? Ya hicieron el Dupont, así que ya lo pueden ver acá. Está claro que la relación activo circulante sobre pasivo circulante, si es que todo lo que tengo ahí en el activo circulante cambió y eso se hizo más pequeño y probablemente más riesgoso. Pero bueno, independiente de ¿cómo se llama? Los indicadores financieros que ustedes ya lo saben calcular, lo que yo sé que aquí el VAN subió, ¿verdad? Subió en una proporción importante. ¿Por qué cambió la estructura de capital? Si yo dijera que estos son 5,5 millones, pero solo me voy a financiar con 1 millón, ¿ok? De deuda y con 4.500.000 en capital. Estoy colocando la relación exactamente al revés, ¿verdad? ¿Qué pasó con el WAC? Subió. Subió harto, ¿verdad? Subió y hizo que el VAN bajara. ¿Estamos de Correcto. acuerdo? ¿Estamos correctos o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces la pregunta que les hago ahora a ustedes, ¿qué relación tiene el VAN con la tasa de descuento relevante entonces? A menor tasa de descuento, mayor sería el VAN. ¿A cuánto? De nuevo, por favor. A menor tasa de descuento, mayor sería el VAN, considerando los A mismos menor, flujos de a ganancia. menor tasa de descuento, mayor sería el VAN. O sea, tiene una relación inversa, ¿verdad? Inverso y no lineal. Claro. ¿Verdad? Tiene una relación inversa. Y ahí ustedes la pueden ver. En este mismo ejemplo, calculamos el VAN al 1, al 10, al 20, al 30, al 40, al 50 y al 100%, y la relación es inversa. O sea, a mayor tasa de descuento, menor VAN. Mientras más yo le exijo un proyecto de tasa de descuento, más difícil es que sea
un proyecto que genere valor. Y la tasa de descuento va a ir variando dependiendo del riesgo de la empresa y de la estructura de capital que tenga. ¿Ok? Y de cuánto me están cobrando. Porque, por ejemplo, si yo les dijera, no, esta empresa ya ahora, es decir, vamos a colocar 5 millones acá, ¿ok? O 50 millones. Y esto significa que aquí necesito 54 millones 500, ¿ok? Aquí lo tengo cuadrado. Pero la tasa, fíjense ustedes que el capital es bastante poco, por lo tanto, lo más probable es que el banco o la institución financiera a la cual yo voy a pedirle la deuda me la cobre más cara y no me diga, ya, perfecto, yo no te la voy a pagar, no te la voy a pasar el dinero al 2,5%, te lo voy a pasar al 15%. Y eso hace que mi WACC suba ostensiblemente, ¿verdad? Y si te dice, no, te la va a pasar al 25%, sigue subiendo. Y por lo tanto el proyecto cada vez le cuesta más ser positivo. En este caso sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque aguanta, digámoslo así, en términos bien coloquiales, una tasa de hasta el 60%. ¿Verdad? Aquí me lo está mostrando, ¿cierto? Cuando el BAN se hace cero, en una tasa cercana al 60%, que desconozco cuál es en este momento, pero la vamos a calcular. O sea, una tasa que hace que el BAN sea cero, nosotros la llamamos TIR. Y aquí sí, Cristian, tú que me decías delante, que es la tasa mínima, yo aquí sí que te puedo decir fehacientemente que la TIR es la tasa máxima que se le puede exigir a un proyecto para que el BAN se haga cero. Si yo le exijo más de esa tasa, el BAN se hace negativo. Volvamos atrás un poco. Si yo le exijo más que una tasa cercana al 60%, una tasa al 70%, por ejemplo, el BAN se hace negativo. La tasa del 60 todavía es positivo. 60 punto y algo va a ser cero, ¿cierto? 70 en negativo, 80 negativo y así sucesivamente. O sea, en resumen, la TIR es la tasa máxima que yo le exijo a un proyecto para que el BAN sea cero. O sea, lo único que hago es decir BAN igual cero y resuelvo esta ecuación. Y cuando resuelvo esta ecuación, que aquí ustedes me pueden dar cátedra de cómo hacerlo, de hecho se puede hacer con un solver también, lo que obtengo aquí como tasa de descuento se llama TIR o tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? Generalizando la TIR es exactamente igual a la inversión inicial en negativo más la suma de todos los flujos de caja descontado la tasa TIR. Si la TIR es mayor que el WACC, entonces se debería aceptar el proyecto. Si la TIR es menor que el WACC, se debería rechazar el proyecto. Pero cuidado, por favor, chicas, pero cuidado. Podemos tener, vamos al ejercicio acá, perdón, aquí. Podríamos tener proyectos en donde esta tasa corte hacia abajo y después vuelva a subir, y después vuelva a cortar y después vuelva a subir. Y eso va a depender de los cambios de signos que tenga mi flujos futuros. ¿Ok? Y podría tener varias TIR y por lo tanto cuando yo calculo la TIR no encontrarla. ¿Ok? Y tendría que hacerlo por aproximaciones sucesivas, que ustedes eso lo usan a diario en sus trabajos probablemente y lo saben muy bien por sus características de ingeniero civil. ¿Ok? Aproximaciones por tasa sucesiva. Sigmo, la TIR es el 60,37%. No es otra cosa que eso. Y que es cuando el flujo de caja se hace cero descontado a la tasa TIR menos la inversión inicial. Denme un segundito, por favor. Sorry.
Entonces, la TIR es cuando el VAN se hace cero y estaba cerca del 60%. Al calcularla, nosotros lo podemos hacer en Excel básicamente y vamos a decir la TIR de este proyecto, perdón, chif igual TIR del proyecto, vamos a colocar los valores y nos va a decir 60,37% y que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá, señores, señoritas? Sí, sí, lo sigo. Perfecto. Profesor, Dígame. mire, yo tengo una duda con respecto a cuando estábamos haciendo el ejercicio. Usted cambió los activos y los pasivos cuando fue jugando con el Excel, ¿cierto? Sí. Pero yo tengo la consulta, no sé si será porque en la inversión inicial del 2024 sale 2,5 millones, ¿cierto? Y cuando usted hizo el primer ejercicio, justo los activos también daban 2,5 millones. Entonces, yo no sé si cuando hacemos después para sacar el ban y si jugáramos, también tendremos que cambiar como la inversión inicial. Pues cuando, por ejemplo, le puso 54,5 millones en el 2024, también tendremos que ponerlo activos por 54,5 millones para salir de la duda más que nada. Lo más probable es que así sea, Héctor, pero los flujos tampoco son los mismos. Lo que pasa es que yo te hice jugar acá para que tú vieras que el WACC cambiaba dependiendo de la proporción de estructura de capital que tengamos. Pero efectivamente, como tú dices, eran 2,5 millones, ¿cierto? Sí, De los cuales 1,5 millones era era pasivo. deuda y 1 millón era patrimonio. Y lo que estamos diciendo es que este proyecto es un proyecto único y podría ser una empresa o podría ser un proyecto solo propiamente tal dentro de la organización. Y este proyecto nos genera este VAN, nos genera esta TIR porque nos genera estos flujos que están acá, ¿ok? Que es mi inversión inicial de 2,5 millones. Acuérdate que cuando yo tengo una inversión inicial, yo coloco dinero como accionista y deuda, ¿verdad? Y la suma de estos dos era 2,5 millones, ¿verdad? Aquí Sí, está. sí. Y por lo tanto, todo eso es un activo. ¿Por qué? Ajá, Porque el millón que yo coloqué como accionista va a activarse por el proyecto que estoy haciendo. Y el 1,5 millones se va a activar. Si lo viéramos a nivel de cuentas contables, por ejemplo, podríamos pensar que estos son en dólares, ¿ok? Y no en pesos. Y podríamos decir 2,5 millones de dólares y estamos creando una empresa. Y aquí vamos a tener máquinas, equipos, edificios, autos, camionetas, etcétera. ¿Me entiendes? sí, sí, sí le entiendo, era para Pero salirme de serían, esa duda, si cambiaba claro, también. pero serían otros flujos acá si yo también cambio la Exacto. inversión inicial. Sería muy raro que con flujos, Sí, con una inversión inicial de 55 millones tenga los mismos flujos, ¿cierto? ajá, claro. No, si era Eh, para estar eh, claro que estábamos más que nada probando para ver cómo se movía el WAC, pero exactamente. para yo no después cometer ese error, pues para entenderlo de ya, para asegurarme en realidad, pues. No Vale, estábamos gracias. probando cómo se movía el WACC y de hecho aquí no teníamos 25%, teníamos 2,5 si no me equivoco. Tengo que ir a verlo, Claro, dos coma cinco por de la ciento, tasa. 2,5. Y por lo tanto el WACC es un 4,3, ¿verdad? Pero si tú te fijas, independiente de la inversión inicial que tengas y los flujos futuros que generes, en este caso el TIR o la TIR de este proyecto es un 60,37% y si lo vemos a nivel gráfico, obviamente estamos en la misma parte que dijimos que íbamos a estar, que es por aquí. O sea, cuando el VAN se hace cero, cuando la tasa de descuento es un 60 y algo por ciento, no es exactamente un 60%, porque un 60 me da un VAN positivo, ¿verdad? Aquí está. Ajá, sí, pues, sesenta Pero coma si lo treinta y cinco calculamos, claro, si lo calculamos, es un 60,37%. Y no, Vale, no tenemos ningún problema y se mueve en el mismo lugar que yo le he dicho que se está moviendo. Que aquí no lo ujú, estoy viendo objetivamente porque mi ojo no logra ver que es 0,37 de diferencia, pero lo calculo y me da sin ningún problema. ¿Ok? ya, pero El gracias. payback, como ya les adelanté hace un rato, es el periodo de recuperación de la inversión y no es otra cosa que el último flujo acumulado negativo más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo sobre el valor del flujo de caja en el siguiente periodo. ¿Ok? Si nosotros tenemos este proyecto
que no sé si es el mismo de delante, no tengo idea si son los mismos valores, me parece que no. Y tengo un flujo de caja nominal y un flujo de caja real. O sea, el flujo de caja real está descontado ya la tasa de impuestos. Vamos a ver qué es lo que pasa con los mismos parámetros que teníamos antes. KD 2,5, KS 8%, T 27%. Tenemos la misma estructura de capital y por lo tanto tenemos en el payback nominal este payback, que es 4,17. ¿Por qué? Porque tenemos en el año cero teníamos 2,5 millones y así vamos generándolo hacia el siguiente periodo. Voy a colocarlo acá en una hoja nueva. Denme un segundo, por favor. Estoy colocándolo acá y lo que podemos hacer es tomar esto y colocarlo en un formato más vertical, ¿ok? Entonces tenemos copiar, ¿cierto? Pegado especial, transponer, ¿verdad? Vamos a colocar los valores y le vamos a decir que los transponga. Ahí está. Tenemos 2024, 2025, aquí le vamos a colocar año para que nos quede claro y vamos a calcular, eh, esto sería en periodo, sería el 0, que es cuando hago la inversión inicial, esto sería 1 y esto sería más 1 hacia abajo hasta llegar al periodo onceavo. Como periodo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en qué periodo voy a recuperar la inversión. Después puedo decir el año, por supuesto, pero quiero saber en qué periodo voy a recuperar la inversión. Vamos a colocarle valores monetarios y vamos a decir el flujo de caja acumulado o eh, el flujo disponible, ¿ok? O el acumulado que tenemos en ese año es 2,5 millones. Al siguiente año es 2,5 millones más lo que tenemos de flujo de caja en el primer año. Y así sucesivamente hasta el año número 11. Y si ustedes se fijan, en el año número 4 yo tengo mi último flujo de caja negativo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir a buscar la fórmula para que la tengamos a la vista. Último flujo de caja acumulado negativo. Ese es, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, Díganme profe. sí o no, por favor. Sí, Sí, de acuerdo. profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el número que yo voy a tener como periodo de recuperación de la inversión. Ya sé que es 4, pero no sé cuánto del 4 adicional para llegar a determinar el valor exacto del payback. Y el payback exacto, entonces voy a decir más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo sobre el valor del flujo de caja en el periodo siguiente. Entonces, el payback, vamos a hacer la fórmula, payback va a ser igual a 4 más el último flujo de caja acumulado, pero en valor absoluto, entonces ABS de el último flujo dividido por el flujo del periodo siguiente. Como esto yo no lo quiero en valor numérico, sino que lo quiero en número propiamente tal, y con unos dos decimales me dice que el payback es 4,17. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que en 4,17 años o periodos se va a recuperar la inversión que yo hice de 2,5 millones en el flujo de caja nominal, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Sí, Sí, claro. profe. Sí, no, más o menos, sí. Sí, profesor. Sí, sí, Excelente, profe. Profe. excelente, excelente. Pero a alguien se le ocurrió de decir que el payback tenía el problema que los flujos no tenían el valor del dinero en el tiempo, o sea que no tenían el valor real. Entonces dijeron, ya, bueno, entonces hagamos el payback nominal, perdón, el payback real. No solo existe el payback nominal, hagamos el payback real, y el payback real no es otra cosa que el mismo payback, lo vamos a colocar acá, ¿cierto? Lo vamos a transponer y le vamos a pegar los valores. Flujo de caja real
y vamos a decir que estos son los valores. Vamos a colocar estas cositas acá también. Y aquí vamos a colocar el 2,5 millones en negativo, porque es el periodo cero. Y aquí vamos a colocar los mismos 2 años, los mismos títulos para la columna. Y vamos a decir, perfecto, calculemos entonces el flujo de caja acumulado, pero en este caso es real. Y vamos a decir, bueno, el primer año es 2,5 millones y el segundo año es 2,5 millones más 900 y algo, y el tercer año así sucesivamente, y nos vamos a dar cuenta que el payback, el último periodo negativo nuevamente es 4 años, ¿verdad? En este caso nos dio más o menos lo mismo, pero no tenemos el mismo 4,17. ¿Por qué? Porque nuestro flujo acumulado real es más alto negativamente hablando, o sea, es más negativo que el flujo nominal. Y por lo tanto vamos a calcular la misma función, la puedo copiar o la puedo hacer, da lo mismo, como ustedes quieran. Ahí la copié, la voy a hacer, el periodo 4 más el ABS de el último valor negativo dividido en el valor del flujo de caja del periodo siguiente. Y usamos los mismos decimales, 4,46. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ok? Y tenemos que el payback real es 4,46. ¿Hay diferencia? Por supuesto que sí. 3,1, 0,31 años de diferencia. ¿Se entiende? Profe, Sí, el pero Por ABS, arriba de- Sí, se entiende. sí, igual entiendo la fórmula. El ABS creo que era en el la valor fórmula. absoluto. El valor absoluto. ABS es valor absoluto. Ok, gracias. ¿Ya? Hagan los ejercicios que les subí de Excel, chiquillos. Ahí van a aprender harto de Excel para usarlo a su máxima expresión, lo que necesitan ustedes para este curso. Vemos. Entonces el payback nominal, el payback real, ya aprendimos a calcularlo. ¿Qué nos dice el payback nominal? Nos dice que este proyecto se recupera en 4,17 años la inversión. Y que lo que nos dice el payback real, que este proyecto se recupera en 4,46 años la inversión. Si ustedes se fijan, los montos que siguen hacia abajo, supongamos que estos fueran dos proyectos completamente diferentes y no fuera el payback nominal ni el payback real, solo hagamos el supuesto, por favor, y entendámoslo. Y tenemos dos proyectos que queremos invertir 2,5 millones, pero tienen esos flujos como están ahí. Este es el proyecto B y este es el proyecto A. ¿Qué proyecto eligen ustedes? El proyecto ¿El A? El A. ¿El A? El proyecto A, porque recuperamos antes la inversión, ¿verdad? Sí, Retornantes. correcto. Perfecto. Ahora les voy a colocar unos cambios, ¿ok? Esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer. De hecho, este payback lo voy a borrar porque no tiene nada que ver, perdón, sí, es el mismo payback, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Ahora, por favor, díganme, de acuerdo a lo que están viendo ahí, este es el proyecto B y este es el proyecto A. ¿Cuál eligen? Proyecto E. El B. ¿Por qué? Porque ¿Por los qué? flujos son mayores. Pero ¿y quién lo calcularon realmente cuánto era o no? No, al ojo. ¿No? Al ojo, ¿cierto? Sí. Ya. Pero si tenemos que tomar la decisión por el payback, ¿cuál deben elegir? El A. El que La de La que se retorna. nuevo. recupera, Que tiene un la que se payback El A, recu- ¿cierto? más rápido. El A. El A. sí, pues, Deberíamos correcto. elegir el A, ¿verdad? Deberíamos elegir el A, ¿cierto? ¿Estamos Sí, claros? sí, Ujú. sí. ¿Mm? Pero si lo vemos por flujo de caja futuro, estaríamos diciendo, bueno, pero veamos cuál es el talón de Aquiles que tiene el payback. No considera los flujos futuros después del payback, ¿verdad? Claro, va Claro. ignorando las ganancias posteriores. Exactamente. Entonces, muchachos, nuevamente,
Cristian, para que quede súper claro, no es Profesor, una sola la que usamos, vamos usando diferentes cosas. Ojo, estos números que están acá están malos ya, para que quede claro, por favor, están malos porque yo me moví solo en el flujo acumulado, no me moví en el flujo de caja real, ¿ok? Dígame. a los accionistas le va a interesar que el flujo de caja sea mayor, más que el... Depende, siempre depende. ¿Qué pasa si tú estás con un hedge fund? ¿Necesita un flujo de caja mayor o necesita comprar algo para mejorarlo y venderlo rápido y hacer la ganancia en la pasada? Pensemos en un proceso de M&A. Un proceso de M&A en un hedge fund. ¿Qué es lo que dice el hedge fund? Dice, bueno, yo soy un inversionista financiero que quiero comprar una empresa que se está vendiendo para mejorarla y venderla en el corto plazo y generar mi ganancia. Eso es lo que hace. Eh, Bueno, perfecto, eso es lo que hace un hedge fund. Pero, ¿qué es lo que hace un inversionista que tiene sinergias? Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Saesa cuando compró en él, en el transmisión? Saesa era una empresa de electricidad. Hizo una OPA en el transmisión, la compró en 1.400 millones de dólares aproximadamente, y dijo, bueno, pero yo voy a generar sinergias con esta compra. ¿Y la quería vender? No, la quería hacer parte de su proceso de generación de valor en el largo plazo y por lo tanto no quería venderla en el corto plazo, por lo tanto su payback no era tan relevante que fuera corto. Sin embargo, el hedge fund a lo mejor es más relevante que sea corto. ¿Te das cuenta? Siempre depende. No es taxativo decir el Mm, inversionista quiere recuperar más rápido su inversión. No necesariamente. O quiere más flujo. No necesariamente. Depende. Siempre depende. bien. ¿Se entiende, Darnay? Sí, sí, profesor. No seamos tan taxativos. Depende de quién esté comprando y qué es lo que esté haciendo. Depende. Depende de quién lo esté evaluando y para qué lo está evaluando. Si yo quiero invertir en una acción para comprarla, hacer flujo y venderla rápido, a lo mejor me sirve hacer lo que tú me estás diciendo. Sí, a lo mejor me sirve hacer ese proyecto. Pero si yo quiero invertir en una acción para que me genere dividendo el resto de la vida y dejarla para mi jubilación, probablemente no me sirve hacer lo que tú me estás. Y ahí es donde tenemos que ir ponderando y viendo qué es lo que pasa con cada una de las decisiones que estamos tomando. Depende para qué lo estemos evaluando. ¿Vale? Sigamos. El IBAN lo que nos dice es la capacidad de unidades monetarias que estamos capaces de, o que somos capaces de generar por unidad monetaria invertida. El IBAN no es otra cosa que el BAN dividido en la inversión inicial. Si nosotros tenemos ese proyecto, sabemos que el BAN es lo que habíamos calculado antes, sabemos que el IBAN es 1.9668. O sea, señoritas, por favor, sabemos que el, la inversión inicial es 2,5 millones. Por cada peso que yo invierto, genero 1.968 pesos. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Por cada unidad, Perfecto. o Sí, bueno, en este por caso, cada cada peso. peso. Sí, En este caso por cada peso. sí, Si fueran correcto. dólares, por cada dólar. Si Sí, fuera sí, yen, por cada yen, y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso sí, se sí, dice por cada unidad monetaria, pero en este caso es peso, en este ejercicio sí, sí, específico, sí, sí. ¿sí? Ya. Por cada peso que está invirtiendo, este inversionista está generando 1,968 pesos. Perfecto. Y en este otro proyecto tenemos 4.069.607 y tenemos una inversión inicial de 2,5 millones, 1,628. Díganme ustedes, ¿cuál proyecto a su entender es mejor? El de arriba. El El primero, proyecto. correcto. Primero, Primero. El primero, porque está generando más pesos por peso invertido, ¿verdad? Más Sí, unidades monetarias por peso invertido. Bien, está muy bien eso. Entonces, si yo les dijera que ustedes tienen que jerarquizar los proyectos por IBAN, ¿cómo los van a jerarquizar? El que tiene más valor de IBAN al principio y el que tiene menos al final, ¿verdad? Claro. sí, ¿Estamos claros? sí, sí. Excelente, excelente. Vamos a hacer un ejercicio de IBAN, ¿ok? Ejercicio de IBAN. Aquí tenemos
la inversión inicial y los van. ¿De acuerdo? Y dice, una empresa, sea cual sea, una organización con, sin fin de lucro, da lo mismo, tiene un portafolio de inversiones para los que ha calculado una inversión inicial y cero requerida. Y ahí la tienen ustedes. ¿De acuerdo? La coloqué en positivo para que no nos complique el cálculo de tener que colocar menos dividido. ¿Me entienden? Nada más. Pero es inversión inicial, negativa. Así como su valor actual neto o van. Se sabe que los proyectos 4, 8 y 12 son mutuamente excluyentes. O sea, o hago el 4, o hago el 8, o hago el 12, pero no puedo hacer el 4, el 8 y el 12, tampoco puedo hacer el 4 y el 12, tampoco puedo hacer el 8 y el 12, y tampoco puedo hacer el 12 y el 4. ¿Se entiende? Son mutuamente excluyentes, eso es lo que significa. O sea, tengo que hacer uno y dejar de lado lo otro, ¿cierto? ¿Y me puedes dar un ejemplo de qué es lo que es un proyecto mutuamente excluyente? Porque entenderlo con el texto es muy fácil, Cristian, pero dame un ejemplo. Em, Buena pregunta. Pienso de quizás por el tema del cuál me renta más, pensaría yo, así como a priori, no lo No, no, sé. no, no. No, no son mutuamente excluyentes porque uno renta más y uno renta menos. Para nada. Son mutuamente excluyentes porque no puedo hacer los dos. Ya, pero Y ¿cuál quiero un es? ejemplo de eso. Porque No lo sé, de verdad que no sé. Es que en la teoría cuando me dicen, Mm. no, pero si dice mutuamente excluyente porque no se pueden hacer los dos. Bien, perfecto. Un Puede ser ejemplo. la Quiero un ejemplo. compra de maquinaria, de transporte, de alguna marca en particular. Si compro una Sí, marca, podría ser, eh, podría ser. si que Pero necesito mira, les voy a camiones, dar un ejemplo. compro una sola Les marca voy a nomás. dar, No me pero mire, les voy a dar un ejemplo que para ustedes es muy común verlo. O hago un puente de madera o hago un puente de cemento. No puedo hacer los dos en el mismo lugar. ¿Entienden? ¿No tiene que ver con la prioridad también, o no? Con la prioridad que tenga la organización. No lo sé, estoy pensando así como a Por priori. ejemplo, Cristian, No sé, pues, en el caso donde yo trabajo, necesito desarrollar una ingeniería para, no sé, para construir una molienda o en vez de construir un chancador. Eso yo lo puedo, y dependiendo de la prioridad que tenga la compañía, me elijo el proyecto a construir una molienda, por decirlo. No sé. No sé si es un ejemplo que se puede. o sea, lo elige sin evaluarlo, sino que solo por la prioridad de la compañía. Eso no, es claro, pero no sé si eso está correcto. No sé No, si. no, yo creo que no. Yo creo que si tú le dices al gerente general de la compañía, ¿sabe qué, señor Juanito Pérez? Está bien, la prioridad de la compañía es que lo hagamos, ¿cómo dijiste que se llama? Una molienda de no Una sé qué, molienda, sí, una molienda o un chancador, ¿cierto? sí. Ya. Yo creo que tenemos que evaluar los proyectos, señor Juanito Pérez, porque usted está tomando una decisión desde la guata, no estás tomando una decisión que la está evaluando. Y él te dice, no, pues si yo sé que este es mejor que este otro, pero evaluémoslo, pues veamos qué es lo que pasa. Coloquemos los costos iniciales, coloquemos los flujos futuros de caja, coloquemos los costos de implementación y veamos cuál es el que corresponde. Y a lo mejor sale el otro. Yo entiendo que las prioridades de las organizaciones pueden decir qué es lo que quiero hacer, pero a veces tenemos que ir viendo qué es lo que corresponde hacer. Porque yo entendería que si tú me dices, mira, lo que pasa es que un puente de madera o un puente de cemento, si el gobierno tiene la prioridad de dejar eso para largo plazo, toda la vida, el puente de cemento a lo mejor es mejor opción que hacer el puente de madera. No, pero es que el gobierno tiene recursos limitados para este puente y va a ser una obra de arte nada más. Y esa obra de arte va a ser en madera o en madera con fierro, listo, para que dure un poco más. Lo entiendo, pero ahí hay restricciones presupuestarias, ¿me entiendes? No, pero si fuera por una evaluación de proyecto de impacto social, a lo mejor el de cemento sería mucho mejor porque va a durar el resto de la vida. Por decir algo, a lo mejor no va a durar el resto de la vida, pero va, va a tener mucha más durabilidad que uno de madera. ¿Se Profesor, entiende, Cristian? profesor, Dime, Sí, en el Carlos. profe. caso de los puentes, pueden ser dos puentes que tengan la misma vida útil, pero hay que escoger uno.
ejemplo, de viga de hormigón o viga de acero, pero van a durar lo mismo. Entonces uno tiene que excluir Ya, al otro. pero tendrían costos diferentes. Sí. Puede ser, Y por lo tanto, tu proyecto, pero por lo tanto, uno tu excluye al proyecto otro. tendría un valor diferente. Mm, Pero tu proyecto va a tener un valor diferente. No es lo mismo construirlo con viga de cemento, sí, perdón, con viga de metal que con cemento. No es lo mismo. Los costos son diferentes. Yo no creo que sean lo mismo, sino se construirían todos iguales nomás. pero entiendo que Además, una decisión anula la otra. por Son dos supuesto, eso es, mutuamente excluyentes. eso es mutuamente excluyente. Una Mm. decisión anula la otra. Yo no puedo construir el puente de cemento y además el puente de madera en el mismo lugar. No puedo, porque ya o hago uno o hago el otro, ¿cierto? Ese es un ejemplo mutuamente excluyente. Hay muchos más. Eh, por ejemplo, quiero tener una flota de taxi y la flota de taxis quiero que sea o con autos eléctricos o con autos a combustión. No puedo tener, ¿cómo se llama? Un auto a combustión eléctrica si mi decisión es tener o eléctrico o combustión. ¿Me entiendes? Porque ahí está la decisión, ahí la voy a tomar. Tú me podrías decir, profe, pero podemos hacer un mix. Sí, podemos hacer un mix. Pero si la decisión es una o la otra, ahí está un excluyente. Sigamos viéndolo. El IBAN entonces calculémoslo. ¿Cómo dijimos que se calculaba? ¿Se acuerdan? El van dividido por la inversión, ¿o no? El van dividido por la inversión. Le vamos a colocar a este otro colorcito para que no nos confundamos. El van dividido por la inversión. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el IBAN de todos los proyectos. ¿Estamos claros con esto, no? Sí, sí. Estos números y con unos 3 decimales lo vamos. Y los vamos a colocar al son. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces para poder elegirlos? ¿Qué fue lo que me dijeron ustedes cuando yo les mostré dos proyectos con IBAN diferentes? ¿Qué me dijeron? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? No, no me acuerdo. Ordenarlos de mayor a menor. Ordenando, justamente. Ordenarlos de mayor a menor. Entonces voy a copiar esto aquí para que les quede esa visión nada más, ¿ok? Solo para que les quede la visión. Y voy a decir, bueno, ordenemos todos estos proyectos, ordenar. Esto se puede hacer con un solver, ya es mucho más específico y mejor, pero a mí me interesa que lo aprendan a hacer de esta manera, que es la forma más antigua de hacerlo. Entonces, datos, ordenar, y lo vamos a ordenar por la fila IBAN de mayor a menor. Ahí está. Entonces, el proyecto 4, ¿lo hacemos sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. ¿Cuánta inversión inicial tenemos? 25 millones, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda si hacemos el 4? 25 millones menos la inversión inicial que tuve que hacer, ¿verdad? Me quedan 24, ¿o no? Ujú. El 6 es el siguiente, ¿lo hago? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta inversión inicial me queda? Lo que tengo menos la inversión que tuve que hacer, ¿o no? Claro. ¿Cuánto presupuesto tengo para seguir incluyendo proyectos? El 5 lo hacemos, si es el que sigue en IBAN, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Creo que aquí tengo un error. Ah, no, no está bien, están ordenados, ya. Entonces ahora tengo lo que tenía de presupuesto, que ya había que me quedaba de haber gastado en los dos primeros proyectos, menos lo que tengo que invertir en el siguiente. El proyecto 11, ¿lo puedo hacer? Por supuesto. Por lo tanto, sigo hacia abajo. El proyecto 10, ¿lo puedo hacer? Por supuesto. Sigo hacia abajo. No está dentro de los mutuamente excluyentes. El proyecto 7, ¿lo puedo hacer? Por supuesto. Sigo hacia abajo. El proyecto 15, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿verdad? Y sigo hacia abajo.
restando la inversión inicial. El proyecto 13, ¿lo puedo hacer? Sí, veamos. Sí, Veamos qué pasa con la inversión. Me quedan 459.000 pesos. ¿Puedo hacer el proyecto 14? no. No, no. ¿Verdad? Y no puedo hacerlo porque tengo la restricción presupuestaria. Supongamos ahora, solo para efectos de ejercicio, ¿dónde está el proyecto 8? Oh, no lo tengo aquí al medio. Ah, ya lo No. había eliminado. Bueno, pero supongamos que este sea el proyecto 8, ¿ya? Opción 8. Solo para efectos del ejercicio, ¿ya? El 8. ¿Puedo hacer el 8? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué no? Excluyente. porque es excluyente. ¿Por qué? Porque es mutuamente Excluyente. excluyente con el 4. Porque hice Claro. el 4, ¿cierto? Entonces sigo con el siguiente, con el 15. Y ahora sí me queda un poco de presupuesto. Puedo hacer el siguiente probablemente. Y veamos si puedo hacer el siguiente. No puedo, por lo tanto, tendría que tomar como proyectos el 4, el 6, el 5, el 11, el 10, el 15, el 13 y el 14. Si yo les preguntara a ustedes en una evaluación, o si alguien les preguntara a ustedes con una diferente pool de proyectos y tienen el van o lo calcularon y tienen la inversión inicial, ustedes le pueden decir si es que hay algunos proyectos mutuamente excluyentes, los van eliminando, los van sacando y le pueden decir básicamente cuáles son los proyectos que esa persona debería invertir para maximizar el van. Veamos cuánto es el van que maximiza aquí este proyecto, sin usar Solver ya, porque el Solver me lo va a maximizar mejor, pero suma de el van, esto está aquí, hasta ahí, y eso está ahí, hasta ahí. Este es el van que va a obtener con la inversión de 25 millones, pero no fue inversión completa. Y la inversión fue de 25 millones, ¿cierto? Menos 2.282.000, que es lo que me quedó de remanente. Entonces el remanente es exactamente igual a 2.282.000, y si yo sumo el remanente con la inversión inicial, o con la inversión que voy a hacer, me da 25 millones. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Sí, no, más Profe, o menos, sí. profe, Dígame. disculpe, el 8, por qué no se hace? Porque ahí me perdí, sorry que sea. No se hace el 8 porque una de las cosas que me decía, mira, lo voy a marcar con amarillo, ¿ya? Una de las cosas que me decía acá es que el 4, el 8 y el 12 son mutuamente excluyentes, ¿ya? Y el 4 es el que tiene mayor IBAN. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el que debería ser yo? Si tengo esos dos que me están clasificando bien. Denme un segundo. Compañeros, porque viene determinado arriba en el encabezado, dice que 4, 8 y 12 No, son viene excluyentes entre sí. anunciado. Sí, Ya. Ya, volví, entonces ahí disculpen. tiene que escoger el mejor nomás. Si yo Ah, sí. escojo la opción del 4, que es el que tiene mayor IBAN, no ¿Sí? puedo escoger el 8 porque son mutuamente excluyentes, se matan, se eliminan. O hago el 4 o hago el 8. Y el 8 tiene un IBAN más bajo, por lo tanto yo voy a tomar el que tiene IBAN más alto. ¿Se entiende? Ya. Ok. ¿Sí o no? ¿Cristian? Sí, 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 profe. Ok, sigamos. La tasa de Fisher no es otra cosa que la tasa donde dos proyectos se hacen iguales. Entonces, generalmente nosotros la ocupamos gráficamente de esta manera. Tenemos una curva de van, tasa de descuento de esta manera en el proyecto A, en el proyecto B, y donde se cortan estos dos puntos se llama tasa de Fisher. Si nosotros lo vemos matemáticamente es esto, y es un poco complejo desarrollarlo porque tendríamos que calcular una TIR de ambos proyectos que nos dé exactamente igual para saber cuándo son iguales, pues, obviamente. Y esta ecuación se transforma en un problema de desarrollarlo, pero hay una forma muy simple de hacerlo. Y que es
Si ustedes, primero, bueno, tenemos estos dos proyectos, créanme que la TIR de A es 23,38 y la TIR de B es 20,02, ustedes la pueden calcular en sus casas, es posible comprobar que la tasa de Fisher es 11,8. ¿Y cómo se hace esto? Muy simple. Supongamos estos dos proyectos. Tenemos el proyecto A y el proyecto B. Calculamos ¿cómo se llama? Calculamos la TIR de A, calculamos la TIR de B y después hacemos simplemente la resta entre el proyecto A y el proyecto B y le calculamos la TIR. Y al calcular la TIR nos da 13,72, que es exactamente, estos dos proyectos tienen estas curvas, ¿ya? No es como lo otro. Tienen esta curva y el 13,72 es donde ambos proyectos son iguales en sus tasas. Y están calculados simplemente como la resta de los dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B restados, o sea, flujo de caja de A menos B, y a eso se le calcula la TIR. ¿Ok? Para que tenga sentido, la tasa de Fisher tiene que estar en el primer cuadrante. ¿Puede que no existan tasas de Fisher? Por supuesto que sí, porque si no están en el primer cuadrante no las vamos a tener, o porque simplemente los dos proyectos, como les mostré aquí, no se corten, pues uno vaya por debajo del otro, ¿cierto? Por eso también puede pasar. Por lo tanto, puede no haber tasa de Fisher. ¿Ok? Y la tasa de Fisher lo que hace es decirme en qué tasa ambos proyectos son iguales. Eso es todo. Ni más ni menos. ¿Ok? Aquí tienen un problema que tienen que... No puedo hacerlo mucho más porque ya me estoy pasando en el tiempo y me van a matar. ¿Ok? Aquí hay otro ejercicio que los pueden ver ustedes. Yo les voy a dejar subido esto. Y después tenemos, obviamente, lo que vimos la semana pasada, que es el flujo de caja libre. ¿Se recuerda? Vimos flujo de caja libre, que es los ingresos por venta menos los gastos operativos menos otros costos. Entonces tenemos el EBITDA, luego tenemos la depreciación, tenemos el EBIT, luego le restamos los intereses y los impuestos, tenemos la utilidad neta, aumentamos la depreciación, más menos el CAPEX, menos la variación de trabajo y tenemos el flujo de caja libre. Pero ¿qué es lo que tenemos? El flujo de caja libre nos mide por una parte qué es lo que tenemos de flujo de caja, pero el capital de trabajo nos dice qué es lo que necesitamos para mantener la operación de la empresa. ¿Ok? ¿Qué valores de dinero necesitamos para realizar las operaciones de corto plazo? Eso es en específico el capital de trabajo. Algunos autores lo llaman como NOF o necesidades operativas de fondo, si lo buscan en algunos libros. ¿Qué métodos tenemos para determinar el flujo de caja? El primero, el método de déficit acumulado máximo, el segundo, el método de ciclo operacional y el tercero, el de saldo óptimos. En este curso, nosotros solo vamos a ver el primero, que es el método acumulado máximo en caja. Y tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una empresa que tiene ventas de agosto, septiembre, octubre en el año 2021 y me están pidiendo que calcule el flujo de caja del año 2022, perdón, sabiendo que al 2020 no tenía cuentas por cobrar y que las ventas se hacían 20% al contado, 50% a 45 días y el restante a 70 días. Por favor, créanme que estos son los flujos de efectivo, los pueden calcular ustedes y si tienen duda me pueden preguntar. Y aquí podemos determinar el capital de trabajo. Y el capital de trabajo se determina los ingresos por venta, como vendí en 30, en 45 y en 90 días, me parece que eran, vamos a tener una caída de ingresos hacia el futuro, ¿cierto? Van a ir llegando los primeros que vendí al mes 1. Después en el mes 2 voy a tener lo que vendí en el mes 1 más lo que vendí en el mes 2 y así sucesivamente. Y voy a tener, por lo tanto, también los costos que me decían que los costos son 50% al contado, gastos de administración y venta 10% al contado. Voy a tener los gastos totales y por lo tanto voy a tener el saldo que tenía más. Me dijeron que la inversión inicial, el saldo inicial eran 200.000 y que el saldo mínimo de caja eran 70. Por lo tanto, tengo un déficit, un superávit de 270. Por este déficit voy a tener que pagar intereses, que también me lo decía el ejercicio, y así voy a ir calculando año a año, en este caso mes a mes, el flujo de caja o la evolución de efectivo que ustedes tengan y el valor mínimo que ustedes ven ahí, que es menos 324.050, es el capital de trabajo necesario. Por lo tanto, si ustedes separan el día 1 de enero y hicieron su proyección de capital de trabajo, ustedes deberían decir, necesito una línea de crédito o necesito un préstamo o necesito financiamiento de alguna parte que yo pueda obtener
por un monto de 324.050 y con eso voy a llegar sin ningún problema al mes de mayo. ¿Ok? Eso es por mi parte, señores, señoritas. ¿Dudas, Profesor, consultas? Dígame. disculpe, no sé si esta semana podrá hacernos el mismo favor que la anterior con respecto a adelantar el inicio de la actividad sumativa, por favor. Por supuesto que sí, no hay ningún problema, pero no sé si lo voy a poder hacer ahora como lo hice la semana pasada o lo voy a poder hacer mañana, ¿ya? Vale, profe, Si no, lo no se hago preocupe. mañana, si lo hago mañana sería abrirla el mañana en la noche o el miércoles a primera hora. Y si lo hago hoy día, no creo hoy día ya, sería abrirlo mañana en la noche. Pero sí, mañana en la noche o el miércoles en la mañana va a estar abierto la evaluación, ¿ok? Muchas gracias, muy Vale, amable. Pero, profesor, pero, perfecto. pe- Muchas pero gracias. Héctor, aquí tengo un problema, ¿ok? Y tengo un problema súper complejo que a ustedes después le van a preguntar, ¿ustedes le entregaron las notas antes de la siguiente evaluación? Y usted va a decir, no, porque yo no le voy a entregar las notas hasta el jueves. ¿Me entiende? Ah, ya, pero no, no se preocupe. Bueno, No, no hay problema. ya. Se, Yo se no tengo entiende que es problema por solicitud nuestra, profe. Ya. porque entendemos que la fecha es Después quiero ver la evaluación, ¿ah? ya. Pero sí, profesor, en la práctica hay profesores que se demoran 2 semanas, 3 semanas, así que Hasta no 3 creo que... semanas casi. Claro, entonces no es un Hubo un tema, no es un profesor que tema. llegamos a la última evaluación y todavía no teníamos la primera nota. Créame que conmigo va a tener sus notas de los días jueves, ¿ok? Ok. Se va a ganar Así todas las como Vale, les, estrellitas en la evaluación, profe. así como les prometí que les respondía en menos de 20, en 24 horas máximo, y así ha sido, ¿no? Sí, yo doy fe de Así eso. es. Sí, sí, igual. Excelente. Señores, señorita, los dejo para que descansen, pues ya les quité 5 minutos más de lo que corresponde. Un gusto haber estado con ustedes y como les digo, el miércoles probablemente a primera hora va a estar su evaluación disponible. Gracias, profesor. Recuerden que es en grupo. Las personas que no tienen grupo se tienen que unir a un grupo y si no, yo mañana, si no me dicen que se unir a un grupo, yo mañana los voy a asignar a un grupo, ¿ok? Sea que sea, aleatoriamente. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. parece que no escuché lo de la presentación. ¿La va a subir? ¿La última? Sí, mañana, por supuesto. Ya, Sí, ya, igual como subí la otra. ya, ya, gracias. Sí, por supuesto. Sí, todas las cartas en la mesa, muchachos. Nada, nada escondido. Vale, profe, muchas gracias. Que Gracias. estén muy bien. Un gusto, voy a dejar de grabar. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas Igual, noches. chao, chao. Buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. buenas noches. Buenas noches.